¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Cervantes y bueno, me tocó grabar esta mentoría de electrónica de potencia y bueno, vamos a comenzar. Bueno, la electrónica de potencia se encarga del control y la conversión eficiente de energía eléctrica. Esta se puede aplicar en diversos ámbitos como lo son pues, la industria, el control de motores, fuentes de alimentación industriales. Esto se refiere a pues toda esta parte de la regulación de voltaje, por ejemplo, de la corriente alterna a la corriente directa. En todas estas partes podemos ver lo que es pues la electrónica de potencia. En la automoción, vehículos eléctricos, sistemas de carga de baterías, igualmente, toda esta parte que ocupa, por ejemplo, una batería para que se pueda cargar, o el mismísimo cargador de los vehículos eléctricos, ahí podemos ver pues, esta parte de la electrónica. Las energías renovables, que se refieren a la conversión de energía solar a eólica, o en la robótica, por ejemplo, pues ya lo han visto ustedes en la PCB que se les ha dado, el control de actuadores, fuentes de alimentación, drivers de motores. Toda esta parte se utiliza, pues, este, conceptos básicos de electrónica de potencia para, pues, no sobrepasar voltajes, no sobrepasar corrientes, que todo llegue de una manera estable a nuestros controladores o, en este caso, al driver. Comenzando un poco en materia, la mayoría de cálculos que van a estar utilizando va a ser con esta fórmula, ya que pues, estamos viendo un poco de electrónica de potencia muy básica. Creo que ustedes ya, en sus clases ya la han visto, pero si no, igualmente la recordamos, que es la ley de Ohm, que aquí está representada como la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia. ¿Qué es la corriente? Bueno, la corriente se puede definir como la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo y se mide en amperes. La voltaje o tensión es la fuerza eléctrica que empuja a los electrones creando un flujo a través de un medio. Su unidad es el volt y el volt es la cantidad de trabajo por unidad de carga en movimiento. Y por último tenemos la resistencia o carga, que es la oposición al flujo de electrones. Todos los materiales poseen algún grado de ella y se mide en ohms. Empezando pues un poquito con un ejemplo, aquí quiero que hagan el ejercicio pues en sus casas, los que están viendo el video. ¿Por qué creen que un LED ocupa una resistencia? ¿O por qué ustedes creen que esta resistencia siempre va, bueno, más bien, ¿por qué creen que un LED siempre va de la mano con una resistencia? Pues tomen una pausa, piénsenlo, se hagan el ejercicio, traten de como razonarlo, porque pues esto siempre pasa en los circuitos o ustedes mismos los que han armado, siempre han utilizado una resistencia. También pregúntense, por ejemplo, aquí en este circuito hay una resistencia de 330 ohms. ¿Creen que el valor de 330 ohms sea algo pues estándar para todos los LEDs? Sea como regla de que este valor siempre tiene que ser. Y piénsenlo, o sea, este, por ejemplo, si el LED tiene un voltaje diferente, ocupa un voltaje diferente, ¿ocuparán la misma resistencia? Bueno, una vez que ya hagan eso, vamos un poquito a lo siguiente. Y bueno, ¿por qué los LEDs necesitan una resistencia? Los LEDs necesitan, primero que nada, al momento de utilizar un LED, tienen que buscar su datasheet. Esto es, pues, la manera correcta de hacerlo siempre, aunque hay veces que, pues, como ustedes lo sabrán, te dicen, no, pues ya utiliza la 330 o utiliza una de 220, pero no, siempre tienes que buscar el voltaje al que maneja tu LED. Por ejemplo, en un LED azul, específico en el de ese modelo, dice que el voltaje es de 1.8 volts a 2.4 volts. Entonces tenemos que hacer el cálculo para que, por ejemplo, si nuestra fuente es de 5 volts, ¿qué resistencia ocupamos para que nosotros tengamos este voltaje y le llegue el voltaje correcto al LED? Y, por ejemplo, también nos dice que la corriente de la que opera son de 30 mil amperios. Entonces, a ver, por ejemplo, y aquí abajo, lo que pueden ver es cómo se detecta un LED, pues, en un diagrama eléctrico. Y aquí a la izquierda tenemos el ejemplo de un diagrama eléctrico, pues, para utilizar un LED. Como pueden ver, aquí mismo te dice que el cátodo es el negativo, y como pueden ver aquí lo representa igual. Negativo, positivo, y una patita del positivo va a, a la resistencia,
Y la otra, la que dice LED 2, va al microcontrolador. Esto para poder controlarlo desde tu Arduino o al microcontrolador que vayas a utilizar. Igualmente, pues sus casas utilizan estos datos de voltaje para poder calcular la resistencia que ocupan. Mm, ya, bueno. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué los LEDs, bueno, se preguntarán, déjenme borrar esta parte del pizarrón. Se preguntarán, pues, ¿qué es esta gráfica? Esta gráfica es, la relación entre voltaje y, como pueden ver aquí, de, la corriente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tú te estás utilizando un voltaje de 8.5, tu LED va a estar, utilizando aproximadamente 100 mil amperios, como podemos ver aquí. Y entre más sube el voltaje, más sube la corriente. Bueno, ahora, como segunda cosa que más van a estar ocupando, siempre, sus PCBs, por ejemplo, para los switches de prendido y apagado de sus PCBs, para los deep switches que utilizan como estrategias para sus humos o los mini humos, como pueden recordar también en las electrónicas que les dimos, hay un deep switch rojo. El arreglo que utilizan se llaman resistencias pull up y pull down. Quiero que en sus casas hagan pues el ejercicio de que detecten todo este circuito y ustedes mismos traten de pensar qué es lo que está pasando. Una vez hecho esto, bueno, aquí más o menos lo único que podemos ver es, tienes una entrada de voltaje de 5 volts. Esto puede ser representado por una fuente de voltaje o por un pulso de tu microcontrolador, de mandar un 1 o un 0 desde un pin digital. Luego tienes un pulsador, un voltaje salida y una resistencia. Ahorita vamos a ver pues por qué está la resistencia ahí. Y en las pull-up, si se pueden fijar, es lo mismo. Tienes una fuente de voltaje de 5 volts, tienes una resistencia, tienes un voltaje de salida y tienes el pulsador. Ustedes traten de pensar pues por qué esto está así y acá más adelante viene la explicación. Bueno, más que nada, la resistencia pull-up o pull-down se usa para asegurarnos de que un pin de nuestro microcontrolador siempre tenga un valor claro, high o low. Esto es importante porque si no lo usamos, el pin puede flotarse y no saber si está en high o low. Más abajo aquí a la derecha nos dice que la resistencia actúa como un freno para la corriente, asegurándonos de que la corriente no es excesiva. Si no se hace la resistencia, la corriente podrá ser tan alta que cause un cortocircuito, lo que dañará el sistema. No se preocupen si no lo entendieron. Aquí les voy a explicar con esta imagen de una manera un poquito más clara. Okay. Por ejemplo, supongamos, aquí tienes voltaje 5 volts, como pueden, o sea, representarse en el circuito. Tienes la conexión a data y supongamos que ahorita no tienes toda esta parte de tierra. Listo. Déjenme agarrar un lapicito. Ahí está. Entonces, supongamos que ahorita pues, no tiene toda esta parte. Ahorita solamente imagínense que tiene el interruptor y tú estás dejando pasar 5 volts a data con un interruptor. O sea, literalmente un switch on-off, on-off. ¿Qué es lo que está pasando o cómo se ve gráficamente? Tú en esta parte se ve, déjame ver cómo puedo subir esto.
Es como se ve gráficamente. Entonces, todo el momento de que estás dejando pasar el voltaje, entonces aquí está, dejas pasar el on, y lo teórico sería que cuando pones el off en el switch, baje totalmente a 0 volts. ¿Qué es lo que pasa en realidad en la electrónica o en esta parte de, de controlar solamente un voltaje solamente con un switch? Hay veces que tu voltaje no baja totalmente a 0 volts, sino se queda aquí, fluctúa el voltaje que se queda en el switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de tú mandar una señal, puedes estar mandando señales de falsos positivos o ruido que puedan quedarse como en 3 volts, 2.5, y el Arduino, pues, representar mal estas señales y, pues, cometer un falso positivo. ¿Qué es lo que se hace para poder, pues, deshacernos de esos falsos positivos? Vienen estos acomodos de pull up o pull down. Lo que se hace es que conectas una resistencia a tierra para que cuando tú prendas o apagues el switch, dependiendo del caso, siempre esté en un estado. Por ejemplo, tú al momento de que mandas el voltaje a data, se manda a los 5 volts. Cuando lo quitas, todo el voltaje que se queda en data lo manda directo a tierra y lo manda a GND. ¿Cuál es la diferencia de que pongamos una resistencia o pongamos un cable? Si ustedes ponen un cable solamente de que tierra, ¿qué es lo que estaría pasando? Estarían haciendo un cortocircuito. La resistencia que se ocupa en los pull-up o pull-down normalmente son de valores muy grandes. Para que la corriente que se quede cuando mandas la data, bueno, sí, para la corriente que pase por la resistencia al momento de que mandes o apagues el switch, se quede totalmente en la resistencia y no sea capaz de cometer un cortocircuito. Y pues esto es utilizado, como les digo, para hacer arreglos de pulsadores, para hacer los arreglos del deep switch. Y pues aquí está un poquito el acomodo que tienen ustedes en la PCB. Si se fijan, cada pulsador tiene una resistencia que va a tierra y tiene una entrada de 5 volts. Aquí cuando dice tu buffer, se refiere al microcontrolador que va a ir. En esta parte tenemos un ejemplo de cómo se ve el deep switch en un diagrama eléctrico, sacado igualmente de un ejemplo práctico de su PCB que tienen. Como pueden ver, pues tienen un deep switch de 2 posiciones, los cuales están acomodados a una resistencia. Siguiendo con los circuitos básicos, tenemos el divisor de voltaje. El divisor de voltaje se utiliza para tener un voltaje menor al voltaje de entrada. Y está representado por esta fórmula. Por ejemplo, como pueden ver, el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia 2 entre la resistencia 1 más resistencia 2 por el voltaje de entrada. Como pueden ver, el voltaje de entrada se aplica en las partes superior e inferior de las resistencias que están en serie, y el voltaje de salida se mide en el nodo central a la parte del resistor R2. Y pues ¿para qué se usan los arreglos de divisor de voltaje? Un divisor de voltaje es un circuito que utiliza 2 resistencias para recibir el voltaje de una señal. Básicamente divide el voltaje de entrada en un valor menor de acuerdo con las resistencias que se usen. Les voy a poner como un ejemplo práctico. Supongamos, ustedes saben que las Raspberry Pi Pico solo aceptan valores de 3.3 volts, no aceptan valores de 5 volts como por ejemplo lo puede ser un Arduino Nano. Entonces pongamos en este ejemplo, ustedes tienen un QTR del que utilizan esos minis. Como saben, normalmente estos los alimentamos a 5 volts y por ende su voltaje de salida es 5 volts. Sus pines digitales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no puedo recibir 5 volts o sea, desde mi ¿qué pasa si mi microcontrolador no puede recibir 5 volts? Usamos un divisor de voltaje para que la salida de este sensor de QTR se conecte al arreglo de divisor de voltaje y el voltaje de salida sea un voltaje que mi microcontrolador puede utilizar.
Esto es usado en casos como, pues, aislados, donde tienes sensores que no tienen muchos, pues, pulsaciones o detecciones, en el tiempo. ¿Por qué? Porque los divisores de voltaje pueden llegar, bueno, más bien, cuando las resistencias, reciben una corriente mayor de las que pueden, operar, empieza a fallar el voltaje de salida de tu acomodo. Por eso esto se utiliza con sensores que, pues, no tienen muchas pulsaciones durante el tiempo. O casos como, pues, cuando no tienes, pues, otra opción, algo rápido, que estás haciendo un proyecto y ocupas un voltaje de salida menor al que tienes, pues utilizas un divisor de voltaje. Leyendo un poco la presentación, dice cuándo usarlo, cuando necesitas reducir un voltaje de entrada para que sea compatible con el rango de voltaje que tu componente microcontrolador pueda manejar. Por ejemplo, es el mismo ejemplo que le estaba dando. Si tienes una señal de 5 volts y tu microcontrolador solo puede leer 3.3, puede ser un divisor de voltaje para recibir la señal que vaya de 5 volts a 3.3 volts. Notas o como datos, un divisor de voltaje divide el voltaje según las resistencias. La corriente en sí no cambia el voltaje de salida a menos que cambien las resistencias o haya una carga conectada. Las resistencias que calientan o una carga conectada pueden alterar el voltaje de salida. Siguiendo, ¿cuándo no usa un divisor de voltaje? Cuando la carga es variable. Si la carga conectada, el sensor, por ejemplo, tiene un valor de resistencia que varía, el divisor de voltaje podría no ser confiable. El voltaje de salida cambiaría dependiendo de la variación de la carga. Cuando se necesita manejar corriente alta, si el sensor dispositivo requiere más corriente de la que el divisor de voltaje puede entregar de manera segura, el circuito no funcionará de manera confiable y puede dañarse. Cuando se necesita alta precisión, si el voltaje debe de ser muy preciso como en sistemas de medición crítica, el divisor de voltaje podría no ser adecuado debido a la impresión de resistencias. Esto es más que nada, o se recomienda usar los divisores de voltajes cuando solo quieres leer high o low. Siempre que vayas a querer leer pues, valores análogos, no se recomienda un divisor de voltaje por lo mismo, porque o sea, va a fluctuar dependiendo la carga o lo que esté entregando tu sensor. Señales de alta frecuencia, si estás trabajando con señales de alta frecuencia o pulsos rápidos, un divisor de voltaje no puede ser suficientemente rápido o preciso. Igual, yo creo que el video lo pueden ver cuando les pasemos la presentación. Y, por ejemplo, ¿qué alternativas tengo si me estoy diciendo que no puedo usar un divisor de voltaje si quiero leer, por ejemplo, sensores con mucha frecuencia o necesito mucha presión? Para eso existen en el mercado convertidores de nivel lógico de señales digitales. Así como está pues hay muchísimos en el mercado. Si pueden ver en la foto, y para los que hayan soldado su mini, o más bien para los que hayan soldado la presa de su mini, pueden ver aquí algo facilísimo y algo que pueden detectar. Pueden estar viendo dos resistencias y están viendo un transistor o un regulador de voltaje. Por lo que tengo entendido, este es un transistor de tipo N, que lo que hace literalmente es lo mismo que está haciendo el divisor de voltaje. Entra 5 volts y te sacan 3.3 volts, pero con una mayor pues, capacidad de corriente o que pues, le puedes entregar una mayor corriente a esto y no va a fluctuar el voltaje de salida que te va a estar dando. Como por último, bueno, último circuito básico es el fusible. Quiero que piensen en sus casas, ¿para qué ocupan los fusibles? ¿O cuándo han escuchado un fusible? Una vez que hagan esto, creo que la mayoría, pues la primera vez que escuchamos fusible es en nuestras casas, así de que, se queman los fusibles. Se fue la luz y se quemaron los fusibles, entonces hay que cambiarlos. Esto se hace porque el fusible es una protección para tu circuito. Lo que hace el fusible es que va a la entrada de tu circuito y si pasa una carga mayor o una corriente mayor de la que tú ocupas en tu circuito, lo que hace el fusible es cortar el circuito. Ya no ¿cómo se puede ver esto? Pues ya no habrá continuidad en tu circuito cuando tu fusible se quema. Y pues leyendo un poquito lo que viene en la presentación es, un fusible es un dispositivo de protección que se usa en circuitos eléctricos y electrónicos
para prevenir daños por sobrecorriente. Funciona como un interruptor de seguridad que se funde y abre el circuito cuando la corriente supera un valor seguro, evitando que componentes costosos o peligrosos se dañen o provoquen incendios. Como pueden ver, aquí abajito hay pues los tipos de fusibles y montajes. Les recomiendo que pues en sus casas investiguen un poquito más o vayan un poco más a fondo al tema, ya que por ejemplo nosotros en sus PCBs o en los PCBs que hay para Mega se usan fusibles de vidrio, pero por ejemplo para los motores, si ustedes lo van a ver cuando estén en sus Mega, se utilizan fusibles de paleta, se pueden llegar a usar fusibles MIDI. Y por ejemplo, para los PCBs, no siempre vas a tener que ocupar un fusible de vidrio. Hay veces que ocupas fusibles de SMD, que esos fusibles, con el paso del tiempo, lo que hacen es, pasa la corriente, o sea, pasa una corriente que no necesitas, el fusible corta el circuito, y una vez que hace eso, ya regresa de nuevo a conectar el circuito. Esos son los que hacen, pues, los SMD. Entrando un poquito más en materia, los fusibles se ocupan calcular. ¿Y cómo haces esto? Bueno, tienes que calcular todos los componentes, o sea, la corriente de todos los componentes que estás utilizando. La sumas y con eso tienes una corriente total. Esto, después de hacer esto, la fórmula para calcular el fusible es multiplicar tu corriente total por 1.25 a 1.5. Esto con la razón de tener un factor de seguridad. Cabe aclarar que esta fórmula es cuando utilizas la corriente nominal de tus dispositivos, no la corriente máxima. Porque si ocupas la corriente máxima, al momento de que tú multipliques por 1.25.5, ya cuando pase la corriente, pues se van a haber quemado todos tus sensores o microcontroladores o dispositivos. Entonces, recuerdan eso. Para usar esta fórmula, tienen que utilizar la corriente nominal de tus dispositivos, no la corriente máxima. Una vez hecho esto, pues normalmente lo recomendable es utilizar siempre fusibles rápidos, FF o F, para que estos son exclusivamente para circuitos con controladores, sensores o componentes sensibles. Y también, pues, un factor importante es revisar siempre el voltaje del fusible, que sea, pues, compatible con el voltaje que tú estás ocupando. Siempre puede ser, por ejemplo, si yo ocupo 5 volts en mi circuito, siempre puedo poner un fusible de 24 volts, pero nunca puede ser menor al voltaje que yo estoy ocupando en mi circuito. O sea, me refiero a que si yo estoy ocupando 5 volts en mi circuito, si conecto un fusible de 3 volts, pues se me va a quemar luego que lo ponga. Y como último ejercicio, pues de la mentoría, quiero que en sus casas ustedes hagan el ejercicio de ver qué componentes de aquí ya reconocen conforme a los circuitos que les estuvimos o les estuve enseñando durante la presentación. Por ejemplo, poniéndoles la respuesta de uno de ellos, ¿qué ven aquí? O sea, esto no lo vimos en la presentación, pero sí lo vimos en la mentoría del martes, este componente. ¿Qué ven aquí, por ejemplo? ¿Qué componente es en específico? ¿Qué componente es el de aquí en específico? Todos los que están en este cuadro ya lo van a poder pues, reconocer. Y también, sí lo vimos en esta presentación. ¿Qué es este? ¿Qué es este arreglo? ¿Y qué es lo que se está conectando aquí? ¿Qué son estos switches? Y bueno, será todo. Muchas gracias por su atención y pues nos estamos viendo en clase o por aquí.